Era 2 de octubre de 2016, un día histórico para Colombia. El fin de una guerra se acercaba. El juicio más importante se estaba llevando a cabo en el país. Más de 50 años de conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC estarían en las manos del pueblo. Este actuaría como juez y juzgaría si lo acordado en las mesas de conversaciones en La Habana, Cuba, sería lo mejor para el pueblo colombiano. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El día del plebiscito, el 2 de octubre del 2016, el pueblo se dividió en dos. El 50.21% votó que no estaba de acuerdo con lo pactado en La Habana, frente a un 49.78% que sí lo estaba. Nosotros no queremos una Cuba, nosotros no queremos una Venezuela. Es imposible que aquí los bandidos ahora pasen a ser los buenos. Sin embargo, ¿las pruebas presentadas al pueblo fueron las suficientes? ¿En qué se basó el voto de los colombianos? ¿Cómo recibieron la información? Lo último en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes y mucha atención. Noticias Caracol obtuvo un nuevo video grabado minutos después del ataque contra un grupo de militares en el Cauca. En Cuba, un vocero de las FARC reveló el nombre de los 5 principales delegados del grupo terrorista que llevarán a cabo los diálogos de paz con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París. Integrante del Estado Mayor Central del grupo terrorista. El jefe de las FARC, alias Timochenko, dijo en entrevista con Caracol Radio que se está haciendo hasta lo imposible para destrabar el proceso de paz. Esta noche el presidente Santos en Cartagena anunció el regreso de la restricción de los bombardeos aéreos contra las FARC. Los representantes de la organización criminal viajarán a Noruega, donde a partir del próximo 8 de octubre iniciarán la mesa de negociación. El rol de los medios de comunicación, en el caso de Colombia, donde se habla de un proceso de paz y que es muy discutido. Hay una abierta intromisión de opiniones fuera de casa que han causado gran confusión. Pero en los medios en Colombia yo creo que nos hemos equivocado en la forma como debiéramos mirar el proceso de paz. Lo volvimos un mercado que no tiene nada de sutileza. Lo convertimos en un espectáculo periodístico, en un afán de la chiva, y destruimos totalmente la opción de hacer un buen periodismo que aportara a ese proceso de paz y a la misma democracia. Los medios de comunicación en la televisión jugaron un papel importante. En el proceso de paz, eran los encargados de comunicar a la opinión pública los avances que se estaban llevando a cabo en La Habana y de informar al pueblo de manera objetiva los 6 puntos planteados en la negociación: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación de víctimas y mecanismos de refrendación de los acuerdos. Faltó información y que a los ciudadanos y a los colombianos nos faltó estar más enterados de realmente no de cómo avanzaba el proceso, sino de qué se trataba lo que se estaba acordando. Yo creo que hubo una gran desinformación sobre los acuerdos. Al final pues se entregaban como casi que un libro. ¿Quiere saber de qué se trató esto? Venga, léaselo. Y era muy difícil, pues porque la mayoría de los ciudadanos no se lo iba a leer. Entonces yo creo que hubo un gran desconocimiento y yo siento que es un poco imperdonable que en este momento en el que estamos con tantas tecnologías a nuestra mano, la gente hubiera estado tan desinformada. Entonces había mucho escándalo alrededor, mucha agenda alrededor, pero en realidad siento que hubo poca información, paradójicamente. Los acuerdos tienen 297 hojas, que consisten en 6 puntos. Estos se negociaron en un periodo de 4 años. Los medios de comunicación tenían el deber de desglosarlos conforme se iba avanzando en las negociaciones. Sin embargo, como fue un proceso de 4 años, conforme iba pasando el tiempo, no se tenía información oficial de lo negociado, por lo cual se generaba en la opinión pública una construcción propia de los sucesos, conforme a los contenidos que se les venía mostrando en los diferentes medios de comunicación.
Las telenovelas y contenidos que emitían los distintos medios de comunicación funcionaban como un elemento distractor. Según Noam Chomsky, lingüista norteamericano, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. ¿Ya vieron los pajaritos? RCN mostró a los televidentes, en el periodo de las negociaciones, producciones como Comando Élite, Rodríguez Gacha alias El Mexicano, La Mariposa, novelas basadas en contenidos violentos y enfocadas en la guerra que se vivía en el país. El canal Caracol compartió con los televidentes series como Escobar el patrón del mal y El Señor de los Cielos. Por su parte, Canal 1 no emitió ningún contenido alusivo a la violencia durante este periodo. Etnocentrismo significa cómo un medio comunica la información para una población determinada. Los canales de televisión, en el marco de los procesos de paz, nos mostraron violencia, posturas políticas, noticias amarillistas, narconovelas. ¿Dónde quedaron los acuerdos y el cubrimiento necesario que explicaran este lapso de 4 años de qué trataba cada punto? Except for a few exceptions, normally the media makes conflicts worse. This is because, among many other reasons, each side in a conflict normally uses their own ethnocentric media, and they tell themselves stories which treat them as heroes and the other side as villains, or in the worst case scenario, treat the other side as, dehumanize the other side, and makes it easier to kill them. Now, obviously, there's a difference between internal conflicts and conflicts with enemies, violent conflicts and nonviolent conflicts. And, you know, there's clearly a lot of research about all of this. But... Se está llevando a cabo un proceso de paz, una investigación. Los medios son etnocéntricos, comunican sin contextualizar, y si contextualizan, tiran para una vertiente, como en las producciones que ofrecían al público en el marco de las negociaciones, siendo o un elemento distractor a la negociación o una producción que mostraba lo peor del lado contrario. Los activistas políticos y los líderes se basan en la prensa para pasar su mensaje a una variedad de públicos, y la prensa se basa en los antagonistas para obtener información y eventos que puedan ser convertidos en noticias. But in general, we can say that the press, in a truly healthy democracy, should be serving as a watchdog to prevent government corruption and prevent government trampling the rights of minorities and protecting human rights in an ideal situation. Again, but we're talking about a range of democracies and a range which, again, many different institutes have looked at and talked about, a range in terms to how free the press is and, of course, how much they're under government control or not under government control. Tenemos este tiempo y le prometemos a nuestros televidentes que haremos, obviamente, ese estudio exhaustivo. Les estaremos presentando a ustedes todos los análisis con todos los puntos de vista, como siempre lo hacemos acá. Ahora vamos con uno de los microdebates que Última Edición realiza para que ustedes tengan elementos de juicio y voten el plebiscito el próximo 2 de octubre. Yo creo que lo primero es despojarnos de pasiones y del yo. Yo pienso, yo creo, yo digo. El periodista no puede ser per se un opinador de lo que nace en su corazón. El periodista es, digamos que, un servidor de la comunidad. Sofía Gaviria, como les comentábamos antes, ha sido invitada también por ser representante de las víctimas. Ella es hermana de Guillermo Gaviria, el exgobernador de Antioquia, quien fue secuestrado por las FARC cuando lideraba una marcha por la paz, paradójicamente, una marcha de la no violencia, y en cautiverio fue asesinado por las FARC cuando se intentó su rescate. Entonces, los elementos, entonces, no pasiones, no odio, imparcialidad
y tener una equidad informativa. Que van a poder ser elegidos los culpables de secuestros, de masacres, de reclutamiento de niños, de delitos sexuales contra las mujeres. Y si no obtienen el número de votos para llegar a 5, podrán recibir curules los responsables de esos gravísimos delitos. ¿Cómo se puede creer en la sinceridad de las palabras de Raúl Castro cuando él y su hermano bajaron de la sierra cuando se produjo el golpe, cargados de escapularios y de cristos para después destaparse realmente como fueron y lo que han hecho con ese pueblo? Y lo que han hecho, ¿cómo se les puede creer en la sinceridad del señor Raúl Castro? Desde el año 48 están atentando contra la soberanía y la democracia del pueblo colombiano. Pues yo primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí 1 hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Opiniones, doctora. Lo segundo, y que quiero decir con toda claridad, es que estos son los acuerdos históricos, pese a la trivialización que aquí están tratando de darle. Nunca antes, en los 9 procesos de paz anteriores, ha habido un acuerdo de paz con semejante nivel de detalle en el desarme, la verificación internacional y la refrendación como el que hoy se ha anunciado. Porque el periodismo no absuelve, ni el periodismo condena. Y ahí es donde está el mayor error del periodismo colombiano, en que nos estamos creyendo fiscales, nos creemos jueces, señalamos, sindicamos y calificamos, y para eso no está el periodista. Cuando se firmó el punto de fin del conflicto, RCN nos mostró un debate donde se encargaron de hacer énfasis en lo negativo del punto acordado, pero sin hablar de qué trataba el mismo punto. Vemos diferentes opiniones, en su mayoría negativas, recordando el daño que le ha hecho la guerrilla al país y buscando como finalidad el sentimentalismo y el miedo de los televidentes frente a lo acordado. Cuando se publicó en cierto momento los acuerdos completos de lo que llevábamos, antes de finalizar, más o menos promediaban las conversaciones, pero ya estaba ahí la reforma rural integral. Recuerdo que hubo una reunión con el gremio de la SAC, los agricultores, y uno suponía pues, que iba a ser una conversación basada en los textos reales. Y mi sorpresa es que realmente se ignoraba, repito, por gremios especializados. Había una gran ignorancia de lo que se había pactado. Empezaron las leyendas, que se iba a acabar la propiedad privada, que íbamos a expropiar a todo el mundo, que se le iba a quitar la tierra a la gente para dársela a las FARC. Bueno, todo, repito, más en el marco de las emociones y lamentablemente también de la política, porque en la medida en que las conversaciones se fueron acercando a momentos electorales, la política de paz con mayúscula se convirtió en política con minúscula, politiquería electoral, y yo creo que eso terminó haciendo mucho daño. Queremos contarle a la gente sobre punto número 1, mujeres. Se repite la palabra género 117 veces. Sin embargo, en la última fotografía del acuerdo de paz en la firma fue un acuerdo sin mujeres, solo estaba la canciller en ese momento. Este acuerdo sí tiene concebido a las mujeres y a las víctimas, a las minorías, digamos así, dentro del proceso, senadora. Caracol nos mostró un debate sobre uno de los pactos que tuvieron más polémica en todo el proceso, lo que se llamaba la ideología de género, que a través de mentiras y desinformación no solo crearon en el espectador falsas ideas sobre lo acordado, sino también en sectores importantes como la Iglesia Católica. Es absolutamente inaceptable, no solamente que no haya habido mujeres en la negociación, sino que los mayores victimarios de las mujeres, como fueron las FARC, que torturaron a las mujeres campesinas, que reclutaron niñas, que las forzaron a hacerse abortos, ahora salgan a decirnos qué es lo que hay que hacer frente a las mujeres. Yo veía a esas mujeres guerrilleras, 50 años en la selva, se han perdido el movimiento feminista de los últimos años, se han perdido lo que ha venido pasando y salen con unas cosas, en mi opinión, bastante trasnochadas. Y sobre todo me preocupa mucho como el sentimiento que hay en mucha población colombiana en torno a todo lo que podría significar la inclusión de un tema de ideología de género. A mí me parece que ese cuentico del invento de la ideología de género no es otra cosa que un argumento para discriminar. Todos los que usan la ideología de género no dicen qué es. Reconocer que las mujeres han tenido un rol distinto en la guerra y que tienen que tener un rol distinto en la paz, o que también las personas de orientación sexual diversa, que fueron también vulneradas durante esta guerra de una manera particular, tienen que tener un rol distinto en la paz. No me parece que le afecte la vida y la familia a nadie. En La Habana se logró por primera vez en el mundo
porque esto fue reconocido incluso por Naciones Unidas, no es una afirmación que haga yo, el llamado enfoque de género, que tenía como propósito establecer que la mujer colombiana ha sido más victimizada, que algunas poblaciones con identidad sexual diversa también lo fueron. La mujer fue victimizada como madre, como hija, como esposa, fue objeto de violencia sexual. Por lo tanto, el enfoque de género lo que pretendía era una mirada de cada uno de los acuerdos desde la perspectiva de género y de garantizar los derechos, en particular de la mujer. Lamentablemente se generó de manera falsa y maliciosa la idea de que lo que queríamos era una llamada ideología de género para destruir la familia, para reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo, en fin, se generó una burbuja que fue extraordinariamente nociva, porque algunas de las confesiones evangélicas votaron masivamente en contra del acuerdo, porque creyeron esta falsedad, e incluso poblaciones católicas también. La propia Iglesia Católica, que fue muy activa al principio defendiendo el proceso, se fue retirando, pero todo esto sucedía en el plano de las emociones y no de las realidades. En el debate realizado por Caracol, se vieron tanto las posturas del sí como las del no. Sin embargo, faltó profundizar de qué trataba el enfoque de género. La representante del no, la senadora Paloma Valencia, basó sus argumentos en emociones y sentimentalismo, distorsionando la realidad y confundiendo la opinión pública. Por su parte, Claudia López se basó en argumentos sólidos. También a todos aquellos que han sido condenados injustamente por el ejercicio de la protesta social, por simplemente cumplir funciones como dirigentes sociales. Por su parte, Noticias 1 invitó a la contraparte del gobierno y mostró algo novedoso, trayendo en su panel de opinión al abogado de las FARC para que opinara sobre el indulto que se les daría a los guerrilleros. Un proceso de paz no se puede politizar, un proceso de paz no se puede decir que se debe, aunque hay un actor principal que fue Juan Manuel Santos Calderón, con otro actor no menos importante que fueron las FARC y el ELN. La política siempre quiere sacar partido, como lo saca en la economía, como lo saca en los puestos públicos, en todas las latitudes del Estado como tal. Hablar de política en el proceso de paz es letal. El cubrimiento del proceso de paz en los medios de televisión vino cargado de emociones y sentimientos. Pese a la gravedad de los crímenes ejecutados por el grupo terrorista, ninguno de sus integrantes pagará penas de prisión. Sin lugar a dudas, esto afectó el voto de los colombianos, donde se les vendió emociones en vez de información. El canal RCN, en el marco de la negociación, presentaba a los miembros de las FARC como terroristas y criminales. El presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión a los ataques aéreos contra campamentos del grupo criminal. Se generan muchas dudas sobre el costo que paga el gobierno en busca de la firma de acuerdos con la organización terrorista. En Cuba, un vocero de las FARC reveló el nombre de los 5 principales delegados del grupo terrorista. Las preguntas hechas en los paneles de opinión muchas veces recordaban los atentados del pasado. Doctor Jaramillo, pero entonces, por ejemplo, en el caso de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en estos 50 años de guerra que ejecutó las FARC contra el Estado colombiano, estos atentados terroristas que fueron cometidos contra poblaciones civiles, reclutamiento de niños. Los invitados respondían a las preguntas sin basarse en los puntos acordados, sino en recordarle al pueblo los atentados terroristas que había hecho la organización. Nosotros consideramos que es crucial que las FARC entregue todo el dinero que ha acumulado durante estos años de negocios ilícitos, de secuestro y de extorsión de colombianos. En algunas presentaciones, un poco, sobre todo en televisión, por la brevedad del tiempo, se acudía más a cosas superficiales o a los acontecimientos más nocivos, más llamativos. Dijéramos, la sangre llamaba más el interés. Y eso también contribuyó a que muchos colombianos
realmente no se enterara de lo que se acordó. Más bien se creó un marco de emotividad que finalmente generó la discusión del plebiscito con el resultado conocido. La presentación en el canal Caracol no presentó etiquetas a los guerrilleros, sin embargo, faltó mostrar los dos lados de la moneda y darles el mismo protagonismo a los dos lados de la negociación. Canal 1 en sus transmisiones estaba en contra del lado opositor al proceso, es decir, el Centro Democrático. Muchos de sus contenidos iban en contra de este partido político. Uno debería despojarse al máximo de esas emociones, de esos sentimientos, para tratar de llevarle al consumidor final, que es la comunidad, una buena información. Y lo otro es que la génesis del periodismo lo dictó desde el principio y hoy sigue siendo muy vigente. El periodismo hay que hacerlo con un corazón descargado, sin odios, pero con mucha razón, con mucha sensibilidad, sobre todo siempre propendiendo a defender, a salvaguardar lo del más débil, la comunidad. Según Noam Chomsky, considerado el padre de la lingüista moderna, hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Según una encuesta realizada a 94 personas acerca de cómo se informaron sobre el proceso de paz, pudimos concluir que el 70% de los encuestados entendían su totalidad los 6 puntos en La Habana antes de votar, sin embargo un 29% no los conocía. El 35% de encuestados se informaron por internet y el documento oficial, seguidos muy de cerca con un 30% por la televisión como fuente de información. Un 59% de los encuestados cree que la televisión le informó de manera regular, seguidos por un 30% que cree que les comunicaron mal. Solo el 9% de los encuestados piensa que la televisión les brindó un buen cubrimiento. Sin duda, el proceso de paz sirvió como escenario para que los medios de comunicación formaran un espectáculo alrededor de estos y que les diera una ganancia política y económica. Los diferentes canales tomaron una postura al momento de cubrir el evento, creando una polarización en sus producciones, utilizando como arma el sentimentalismo, el etnocentrismo, la falta de información. Todo esto se tradujo en que el espectador votara por sentimiento o tendencia política y no conocimiento de lo pactado por el gobierno y las FARC en La Habana.